amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Réplica. Inmediatamente les vamos a presentar a los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy a conversar de distintos temas de política nacional y por supuesto de temas políticos también contingentes en la región. Vamos a saludar a Jorge Echevers, él es vicepresidente de Asuntos Sindicales del MAS. Hola, gracias por estar con nosotros. Y también a Rodrigo Navalón, secretario regional de RN. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a tocar distintos temas, vamos a partir por esta reforma al sistema binominal que está impulsando el gobierno y que obviamente desde ambos lados también han llegado algunas propuestas. Una de ellas es la que realizó precisamente RN, que al parecer es la última oferta, denominan ellos a esta entrega de una propuesta que básicamente dice que plantea un aumento de 24 diputados de 120 a 144, 7 senadores de 38 a 46, que se diferencia del proyecto de la moneda que contempla 155 diputados y 50 senadores. Rodrigo, última oferta señalan desde tu partido. Sí, es una manera de decirlo, pero queda de manifiesto una vez más el sentido democrático de un partido como el nuestro, de tradición democrática, que desde muy temprano, desde el 2006, constata un hecho, y es que este sistema con el que contamos hoy día, este sistema electoral, ha cumplido una etapa. Habrá quienes lo atacan, existen quienes lo defienden, en un contexto de que efectivamente le dio estabilidad política, democrática a este país, pero como digo, ha cumplido un ciclo. Hoy día lo que corresponde es cambiarlo con este ánimo de democratizar. Hay una propuesta de renovación nacional que dice relación con este aumento parlamentario que ha recibido ciertas críticas, efectivamente, incluso al interior de la propia alianza. Yo no sé si llamarlo como la última oferta, suena que como arreglar eso un poquito. Suena a mercadeo y la verdad puede haber casi ultimátum. Sí, puede haber un problema en eso. En democracia las cosas se conversan, se negocian, se transan y no vamos a incurrir nosotros en el error que ha incurrido la nueva mayoría usando conceptos erróneos. Esto hablar de retroexcavadora de última oferta, la verdad que nos pone a un nivel que yo preferiría no usarlo. Entonces, ¿qué término ocuparíamos entonces para esta entrega? Propuesta. Está abierta una propuesta, por cierto, en un periodo de negociación de un tema que es un tema país. Habrá quienes quieran relegar los asuntos políticos a segundo o terceros lugares y anteponiendo otros asuntos que parecieran más prácticos, salud, educación, etcétera. Aquellos problemas, salud, educación y todos los delincuentes, etcétera, se solucionan políticamente. Entonces necesitamos reformular, replantear el modelo democrático que hoy día está al debe y muy por debajo de lo que quisiéramos con relación a otras democracias que nos parecen un referente. Como Venezuela. Claramente. Eso es un chiste, ¿cierto? Precisamente eso es lo que nosotros debiéramos optar. O sea, ¿democracia como la de Venezuela? Es la constitución más democrática que existe. Sí, no, un proceso constituyente, pero elegantísimo, que yo viví en carne propia. O sea, te lo puedo decir, viví el golpe, viví todo eso. O sea, el proceso constituyente venezolano es un ejemplo a seguir. El problema es cómo están demonizando el resto todo de los eso. derechos que están castrados, como la libertad de expresión. Viví 15 años en Venezuela y te aseguro que eso no es así. Y bueno, estoy en un medio de prensa, no puedo hablar mal de los medios de prensa, pero cuando son manipulados de alguna forma... Sí, yo tiendo a creerle a la ciudadanía y a los medios aplaudo el proceso constituyente y ayer, por ejemplo, cuando te decía un chiste, la verdad no es con ánimo de faltarte el respeto, pero necesitaríamos un programa de esto y probablemente un ciclo para explicarle a la gente cómo es que Venezuela es una democracia cuando tenemos nosotros a la vista. Porque es un proceso constituyente. Evidencias, con veedores internacionales, con una demanda ciudadana potente. Mínima. Potentísima. Habría que quitarle credibilidad a todos los medios de comunicación internacional. Yo prefiero confiar en la buena fe. Bueno, no sé si queremos entrar al tema de no, porque me acordaba ayer, por ejemplo, estaba en la comisión, ayer se hizo acá la primera reunión de la Comisión Asesora Previsional. Se hizo en la Intendencia, fueron más de 120 dirigentes sindicales, sociales, personas en general, y una de las intervenciones que se hizo en algún momento fue eso, o sea, hacer un símil, decir, esto precisamente que se está haciendo ahí es una forma de asamblea constituyente porque es participación pura. ¿Quién sería esa asamblea constituyente? Porque aclarémosle a los televidentes que alguien podría confundirse y pensar que aquí se va a convocar el Estadio Nacional a 100.000 personas. Pues eso es demonizar un sistema. Pero aclaremos. La otra alternativa sería aclarar. Vamos a arrancar del tema. No, pero no importa. Pero aclaremos porque... ¿Quién sería esa asamblea constituyente? Recordemos que la asamblea constituyente fue todo un tema en las elecciones presidenciales. Incluso había movimientos que llamaban a poner AC en el extremo derecho del voto. Pero adelante, Jorge, tú tenías la palabra. Sí. Para hacer el símil o para hacer lo que pasó en Venezuela. Chávez en el primer momento, el único discurso que tuvo al principio fue Asamblea Constituyente. Él no prometió absolutamente nada más durante toda su campaña. Pasara lo que pasara adentro, pasaron muchas cosas,
Y él, al asumir, lo primero que hizo fue llamar a un plebiscito. Con su cargo de presidente, con una constitución antigua, llamó a un plebiscito y dijo, ¿queremos asamblea constituyente? Sí, se hizo una elección. Se hizo asamblea constituyente, hubo una elección nueva para que todos los que quisieran poder ser constituyentes, asambleístas, los que iban a redactar la nueva constitución. Y seguramente ahí entran diputados, y entran senadores, y entran figuras que sean capaces y que tengan suficiente conocimiento del tema. Abogados. Y esa asamblea constituyente que se elige democráticamente de nuevo, son muchas elecciones, redacta una constitución nueva. Y ahí se supone que en Chile se necesita una constitución nueva. Por supuesto. A mí me llama la atención cómo es que... Y precisamente por eso, cuando tú dices delante que el sistema binominal cumple un ciclo, que a lo mejor entregó estabilidad, o sea, una estabilidad bastante disfrazada en la famosa política de los acuerdos, que al final lo único que hizo fue hacer más grande la diferencia y la brecha económica. A mí me llama, Jorge, a mí me llama la atención cuando ustedes plantean esto mirando desde afuera el modelo en circunstancias que hace un par de meses y hasta hoy día están en plena disputa por la repartija de cargo al interior de la nueva mayoría. Le ha ido más o menos a tu partido, pero algo agarrado en esa repartija. Bastante bien para el poco... Sí, pero juegan en esa cancha y le sacan el provecho que pueden de todas sus posibilidades a ese modelo. Hablar de una asamblea constituyente en circunstancias que gozamos de no un estado ideal, pero de circunstancias que determinan estabilidad política, no hay crisis institucional, las cosas están funcionando. Pareciera ser, Andrea, que el problema que tienen muchos con esta constitución es su génesis. Efectivamente, fue concebida en un contexto de ausencia de democracia, de dictadura, llámale como que no tengo problema en eso. Pero el problema más bien dice relación con la cuestión filosófica, con el momento, más no con la norma. Entonces, es poner sobre la mesa un tema un tanto de una manera errada, equívoca, plantear el que aquí está todo malo, porque si le hace una refutación institucional e ideológica, yo no sé si sea necesario. Pero coinciden en que tiene que haber un cambio importante. Electoral, por lo menos, que esté en la mesa la discusión del cambio del sistema binominal, que quizá, además de la Constitución, es la raíz de la poca representación que hay, o de la poca credibilidad que podría tener el sistema senadores y diputados. Queda claro que está demostrado que el sistema está haciendo agua y es necesario cambiarlo. El sistema binominal es la primera parte, es la primera patita. Sí. Lamentablemente hay muchas cosas amarradas. O sea, si quisiéramos eliminar, por ejemplo, que tampoco va a encontrar mucho eco tú al interior de la propia concertación o nueva mayoría de la que hoy día ustedes forman parte, con los que cogobiernan. Lo que está en disputa a lo mejor es la forma. Muy buena parte de ellos que no van a estar de acuerdo contigo, y es muy probable que es muy improbable que esto prospere. Así planteado. Hoy día no es ni tema. Esto que una reforma, una asamblea constituyente. Bueno, la forma es lo que está en discusión y se tendrá que ver. Y efectivamente se han hecho algunas cosas. O sea, en el momento que la presidenta hace un programa, tiene un programa y en función de ese programa se crea la nueva mayoría y sale electa con una mayoría, digamos, aplastante, queda claro que el país va en un rumbo establecido. A mí me molesta de repente hablar de centro derecha y centro izquierda y que haya tanto problema con que nosotros estemos izquierdizados o tirados hacia la izquierda, que les duele tanto a los que hoy ya no tienen la representación que tenía antes, que les aseguró la famosa política de los acuerdos y el binominal. Hoy en día el pueblo despertó, hoy en día la gente despertó, los movimientos sociales, gracias, por ejemplo, a estas cosas. Y hoy hay conocimiento, y hoy hay información. Pero hay responsabilidad. Los cabros dieron un ejemplo. Hay que escuchar claro a los movimientos sociales, atender los movimientos sociales, pero que hay un gobierno elegido democráticamente que es el que tiene que diseñar una hoja de ruta, y pareciera que en los próximos 4 años en esa hoja de ruta el tema de la Asamblea Constituyente no está, ni va a estar. Gozamos hoy día de estabilidad política, institucional, bajo un contexto democrático. Hay ajustes, por cierto, que es necesario hacer, e incluso otros. Los que también se avanzó durante el gobierno recién pasado de Sebastián Piñera, voto de chilenos extranjeros, voto voluntario, etcétera. Es un gobierno... Tú sabes que el voto del extranjero funcionaba de antes de que se hicieran las 2 reformas. Sí, pero así establecido, eso ocurrió en un gobierno nuestro. Entonces no pasa por un problema de voluntad, pero hay que atender las circunstancias. O sea, binominal, por cierto, y la disposición nuestra, y hoy día lo planteo, y así lo planteó también nuestro partido a través de nuestro presidente nacional,
Pero Asamblea Constituyente, no sé, de hecho no sé por qué desembocamos en el tema, pero pareciera ser un interés muy... Parece que estaba en el aire. Muy del MAS y muy de cierto sector de la izquierda, pero no es un tema que hoy día lo veo yo en la hoja de ruta de la nueva mayoría gobernante. Si la Constitución que tenemos hoy permitiera los plebiscitos, tal cual como se permite en otros países, no te voy a decir Venezuela para que no te duela, cualquier otro país, hay muchos países que no funcionan los plebiscitos. Si tuviéramos la posibilidad de plebiscito, estoy más que seguro de que la famosa marca C que tú decías... ¿Pero cuál fue el apoyo que tuvieron en el...? Porque se armaron movimientos, el tema de marcar el voto. ¿Cuál fue la percepción que tuvieron ustedes respecto a la ciudadanía, lo que tenía? Porque, a ver, se habló mucho de Asamblea Constituyente y muchas personas no tenían idea de lo que era Asamblea. Mucha ignorancia. Entonces, si pudiéramos explicar brevemente qué es una Asamblea Constituyente, para que la gente en la casa entienda más o menos de lo que estamos hablando. No es un estadio lleno de gente gritando y el que le gana al otro peleó de partida, porque hay que no es la ley del más fuerte, hay que eliminar esos mitos, hay que eliminarlos de todas formas. Es un grupo organizado de gente electa democráticamente, que se sientan a discutir una nueva carta fundamental. Eso es por definición en la idea de ustedes. No, eso es una asamblea constituyente y es como es un proceso alternativa, es una alternativa de asamblea constituyente, la que ustedes proponen. Si ahí está el error. Nuestra Constitución no contiene esa figura. De hecho, esa figura es inconstitucional. Incluso había una discusión hace un tiempo atrás donde demonizaban de nuevo esto y resulta que la Asamblea Constituyente es, por concepto, lo más democrático que existe. Y opera normalmente en circunstancias de crisis institucional. Y ahí, ahí viene la discusión de qué es lo que tú puedes definir una crisis constitucional. Si tú ves que está... uno de los candidatos de la elección presidencial anterior manifestaba una rabia muy grande en todo su discurso. No voy a decir el nombre, seguramente se va a saber quién es. Y sí, seguramente eso fue lo que le quitó voto en su momento, pero él decía que efectivamente esto había que refundarlo todo. Pero, y en ese sentido se lo cumple, ¿entiendes? ¿Por qué ustedes no votaron por Cló y terminaron votando por la rabia que tenía. ¿Era Cló? Sí, claro. Creo que ustedes por la rabia votando que por Bachelet y se los canjearon. Pero efectivamente por el proceso constituyente lo que te da a ti es la posibilidad de que en democracia, con participación, con opinión, con representación, se dicte una nueva carta fundamental. Y tú lo dijiste recién, quizá el problema es la génesis. Y a lo mejor si se hace una asamblea constituyente y se junta toda la gente y se redacta y queda otra cosa igualita, porque puede ser, no hay nada que alegar. Puede que sea bastante igualita. Cambió la génesis. Pero te fijas lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, el tema es participación. El tema es que tenga que tener una representación y que nadie diga que eso se hizo bajo cuatro paredes. Eliminar el estigma. ¿Por qué no estuvieron con Cló entonces ustedes y estuvieron con Bachelet? ¿Ya estaba ofrecido el Ministerio de Deportes? Y un par de gobernaciones, no sé. Rodrigo, tú dejaste algo que quedó al voleo y que me imagino que la gente en la casa lo escuchó. Hablar esto de los canjes de los cargos. Pero claro. O sea, aquí hay una declaración de principio muy respetable de Jorge, muy respetable, que yo puedo no compartir, pero que respeto mucho, que está expresándolo desde un sentido democrático, lo está fundamentando, etcétera. Pero que no que se condice, Jorge, con el comportamiento electoral del MAS, a quien tú representas hoy día en esta mesa. El MAS, a la hora de los que hubo, terminó efectivamente apoyando masivamente. Fuimos el primer partido que manifestó el apoyo a los presidentes. Y muy ordenadito, ¿cierto? Y muy disciplinado, votando por Michelle Bachelet, en cuyo programa partido. Y en cuyo discurso no existe ese discurso que probablemente, bien dices tú, parecía que lo interpreta más que era el de Marcel Cló. ¿Qué es lo que había ahí? Porque no había representación. Apostaron, y efectivamente, ¿a quién? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? En su momento nosotros hicimos un consejo nacional en mi partido, y se tomó la definición de apoyar a la presidenta en función a la historia que había pasado. Nosotros no fuimos parte de la concertación, y hoy no se llama concertación precisamente por la participación de dos partidos y dos conglomerados nuevos, o sea, PC y MAS, que participan dentro de la nueva mayoría y le dan ese cable a tierra a la exconcertación, que abandonó a la ciudadanía. Vamos a una pausa, los invito a una pausa comercial y ya volvemos con más réplica por las pantallas de Canal TV8. Porque Chile es un país centralizado y queremos mejorarlo.
porque las regiones exigen un espacio para instalar sus temas, porque necesitamos desarrollarnos de una forma más sustentable. Hablamos de emprendimiento, medio ambiente, identidad y realidad local. Como siempre, en Panorama 15, la voz de las regiones. Temporada de Redes de Norte a Sur por tu canal local, de lunes a viernes a las 19 horas. Y el fin de semana, un capítulo especial de larga duración. Conéctate a Redes. ¿Cuándo es tiempo de decir lo que sientes? ¿Cuándo es el momento de expresarte? ¿Cuándo es el instante de reír o llorar? ¿Cuándo es la ocasión de aprender? ¿Cuándo es tiempo de vivir eso que quieres vivir? Vívelo hoy, porque hoy está lleno de posibilidades. ETR, vívelo hoy. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida privada. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality, puros lesos. Las locuras de Eric Paul Hammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV8. Haciendo réplica acá por las pantallas de Canal TV8, teníamos un tema bastante interesante en carpeta y que lo estábamos abordando desde dos puntos de vista. Quiero que estos minutos los aprovechemos para cerrar el tema ya de la Asamblea Constituyente, del cambio en la Constitución, de la repartija de los cargos. Eso me quedó dando vuelta, Rodrigo. Volvamos a ese punto. La repartija de cargos que una de las críticas también que ha hecho la Alianza es que empezaron a aparecer cargos así como donde no existían antes. De hecho, se habla mucho, se quiere caricaturizar el hecho de que antes donde había un escritorio hoy hay 4. Bueno, se hizo durante 20 años una mala fama la concertación en esta fórmula de distribución de cargos. Hoy día tuvimos, durante la instalación de este gobierno, tuvimos un periodo bien triste este primer mes puede haber sido, en donde el nombramiento de subsecretarios, gobernadores, de Ceremi, ¿cierto? De varios horrores en algunos casos, en circunstancias que muchos de los que debieron haber sido currículum más parecían prontuarios, y estaba bien complicada la cosa. Nosotros hemos tenido, la verdad, y eso pues le consta a la opinión pública a nivel regional, un comportamiento de una oposición bien prudente. E incluso nos ha tocado recibir críticas de nuestro mismo sector en el sentido que nosotros vivimos esto que se le denomina luna de miel. Los dejamos instalarse. Oye, pero hay que hacer la salvedad que aquí la luna de miel duró bastante poco. Pero si tú consideras, mira, hay situaciones como la de la gobernación de Ñuble, por ejemplo, el nombramiento del Ceremi de Obras Públicas. El Ceremi de Obras Públicas se suscitó toda una polémica de que nosotros ni siquiera nos hicimos parte.
Y de hecho, ¿para qué hablar del nepotismo, de estos cruces familiares con nombramientos? Yo tengo un listado que se puede poner a disposición, lo voy a poner a disposición a través del Facebook de RN, para que lo vean. Estén atentos entonces al Facebook de donde aparecen todos los cruces familiares. Tú tienes familias, núcleos familiares en donde reciben un ingreso bruto familiar, por llamarlo de alguna forma, de cerca de algunas de los 15, 20 millones de pesos. El grupito familiar, todos con cargos públicos. Pero cargos de los muchos también que son por alta dirección pública, que coinciden a lo mejor. Que deberán ser por alta dirección pública, porque esa pelotita no se les va a devolver. ¿Perdón? No, mira. Pregunto. No es que me quiera sacar el pillo, pero no, digo, o sea... Tú sabes, Jorge, que esta misma denuncia que no sé si es denuncia como lo planteo hoy día, pero esto mismo que estoy diciendo ahora, yo lo dije, nosotros lo dijimos durante el gobierno anterior. Nosotros fuimos firmes a nivel regional en denunciar esto mismo cuando de parte de nuestros socios se ejerció así el poder. No corresponde. O sea, esta es una región que tiene como capital fundamental a las personas, una región universitaria, con una cantidad de profesionales que se están yendo todos para las otras regiones porque aquí no hay se trabajo. Nos van, perdemos ese capital porque aquí no hay trabajo, y aquí es vulgar el concepto, pero es práctico. La repartija se hace entre unos pocos, y eso derechamente no corresponde. ¿Cómo asumen ustedes estas críticas? Por Mira, decirlo de alguna manera. Son damnificados. De partida nosotros no tenemos injerencia en la famosa repartija, para seguir con el término, concepto, claro. No tenemos injerencia en la repartija, estamos bastante cómodos, digamos, dentro del gobierno, no tenemos mayor problema. Creo que hemos tenido una representación quizá a lo mejor incluso superior a la que podríamos haber esperado, dentro de lo que significaba la elección o la cantidad de votos que haya sacado el senador. Estamos bastante contentos dentro del gobierno. Siempre hay cosas entre medio, la ropa sucia se lava en casa, no vamos a algunas cuestiones chimuchina entre oficinas que no tienen nada que ver, lo de los escritorios pasa en todas partes. De hecho, todavía hay gente apernada, si vamos a seguir con la ropa pública se lava en público. ¿Sí? Todavía hay gente intocable dentro de algunas reparticiones de vuestro lado, creo que no de ustedes, quizás algunos sudis que andan por allí. Ahí están disponibles cuando quieran colaboramos. Y seguramente, ahí tú voy a tirar entonces el dato para que colaboren. Porque efectivamente es eso, o sea, lamentablemente el gobierno también se ha visto dificultado para instalarse y para poder hacer el trabajo que se quiere hacer, porque hay personajes que están dando vuelta por ahí que están operando en contra del gobierno. Quedó súper claro, o sea, tú lo puedes ver por transparencia, hay gente que está amarrada hasta fin de año. Ahora, si esa gente... Y gente que tiene relación, y gente que tiene posibilidades de ir a la casa, y que pueden ir a las casas, que pueden ir a la calle, y están haciendo operaciones al revés. Bromeo un tanto con el tema, porque uno puede distinguir, la verdad que de parte real, si uno visita el edificio completo de la Intendencia, por ejemplo, que con sus 4 pisos, ¿cierto? La verdad que gente de RN que uno pueda reconocer ahí, yo digo honestamente, uno, un señor que juega un rol en la recepción. Pero yo entiendo que pueda quedar gente que sea de nuestro partido aliado, y que en la medida que esté jugando roles técnicos y que tenga además los pergaminos académicos, profesionales que lo permitan. Yo voy a dar un ejemplo sin nombre de cartera. O un asesor de un Ceremi en una reunión diciéndole a la gente: el Ceremi no sale a la calle. Y la instrucción de la presidenta es que estamos todos en la calle. Y se enteró, se hizo la comunicación, y al otro día el Ceremi estaba en las casas de la gente que estaba exigiendo. ¿Estamos tú eres funcionario también? Está ahí. ¿Pero tú eres funcionario? No, yo no. Soy funcionario de mi trabajo. Sí. Yo soy dirigente sindical. Porque se da mucho también que hay hartos funcionarios que tienen la condición de dirigente del Partido de la Concertación. Yo creo que la mayoría de los dirigentes del partido, de la nueva mayoría, gracias, tienen además la condición de funcionarios. Nos ponen un rol, la verdad, difícil, yo creo que incómodo, porque uno esperaría que la primera fiscalización se haga desde los propios partidos que integran el conglomerado, y mal la van a hacer si son también funcionarios del gobierno. Es difícil. Hay niveles de participación que tienen que hablemos de un tema que lo tocaron recién, y se habla mucho de la izquierda, la concertación, la nueva mayoría, la concertación más del Partido Comunista. Ya, ¿a qué voy yo ahora? Hace algunas semanas atrás, el presidente de la Democracia Cristiana, no sé si actual, no, perdón, estoy hablando de Gutenberg Martínez, señaló que la concertación o nueva mayoría no era un pacto político, sino que era un pacto eleccionario. ¿Coincides tú con esta declaración? No, para nada, y tampoco coincido o aplaudo la idea que se le dé cámara a gente que efectivamente está fuera de la
está fuera de la... Son opiniones válidas pese a ser militante. Estuvo muchos años trabajando en el gobierno, fue presidente de la Democracia Cristiana y de la fue, Cámara también. Y también fue súper enfático. El único dijo, que esto está no con es ese un pacto político, es discurso, un pacto eleccionario. quizá el único que esté con ese discurso sería el presidente de la DC, Walker, porque han habido bastantes entrevistas y han habido bastantes personeros del mismo partido que le han quitado piso. Yo creo que quizás sea él el único que esté un poco errado en estas lecturas. Yo creo que la mayoría de la gente de los partidarios de C están dentro del programa y están dentro del conglomerado que se llama Nueva Mayoría, no por un tema eleccionario, sino por convicción. Y eso es lo que a nosotros nos une como más dentro del conglomerado. Nosotros estamos dentro de un proyecto de trabajo, un proyecto país. Rodrigo, para ustedes es más fácil ordenar la casa porque claramente son dos partidos. Han salido algunos movimientos como Amplitud, como Evópoli, al alero de los partidos, sí. Pero es más fácil ordenar la casa con dos partidos. A lo que voy. Debería ser más fácil. O debería ser más fácil, a veces es más complicado. Pero, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque claramente entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista hay temas importantes que no van a estar de acuerdo. Van a hacerlo por partido, van a hacerlo por el bien de la ciudadanía. ¿Cómo se va a operar acá? Por si se puede decir, operar respecto a partidos que están en un mismo conglomerado, como es la Nueva Mayoría, o como dicen ustedes, la concertación más el Partido Comunista, la exconcertación, para poder ordenar y para poder votar, digamos, no en bloque, porque tampoco es un ejército, pero porque, por ejemplo, el Partido Comunista respecto a temas tan importantes como el aborto va a estar a lo mejor en desacuerdo con lo que piense la Democracia Cristiana. Democracia. ¿Cada uno vota en conciencia? Democracia. Es lo único que se puede hacer. Es como cuando haces primarias. Cuando haces primarias, cada candidato va con su discurso y al final la mayoría es el que gane y todos tenemos que ir remar por el lado de la mayoría. Eso es democracia. Por eso digo debería, porque ustedes a lo mejor es más difícil, 50-50. Como nosotros somos un par es más fácil. Bueno, respondiendo a tu pregunta inicial, esto que dice Gutenberg Martínez, a mí me parece la constatación de un hecho. Nosotros distinguimos esta capacidad increíble que ha tenido la concertación, Nueva Mayoría. A mí me queda pegado lo de la concertación, fueron 20 años, naturalmente no. Pero la concertación de partidos por la democracia. Bueno, y sirve para recordarle a la gente, Popugate, Popseade, Corfo, Inberlin, etcétera, de pasadita. Pasó la repasa, ya. Pasamos la planadora, parece. Claro, porque pasa que con el cambio de nombre. Esa es la teoría del maestro Chasquilla. No, que sucede que el cambio de nombre podría servir. Siempre está buscando la falla del otro para no demostrar la falla de uno. Y la otra alternativa usa el cambio de nombre para sanear para atrás. Entonces, por eso también es bueno de repente recordar el origen de este conglomerado. ¿Pero usted va a seguir siendo la concertación más del Partido Comunista? Da lo mismo el nombre. Esta Nueva Mayoría ha tenido la capacidad de generar en 6 días algunas complicaciones. Uno, levantar 2 nuevos movimientos sociales. Uno, el de los apoderados, ¿no es cierto?, de los colegios particulares subvencionados, que ven que se ha atentado contra su libertad de elegir la educación que le quieren dar a su hijo, por una parte. Y por otro, un segundo movimiento social, el que dice relación con los pequeños y medianos empresarios, que con esta reforma tributaria que los margina de la discusión y en mucho los afecta, también se levantan como un nuevo movimiento social, como decían. Pero hay otro movimiento que se le genera al interior a la Nueva Mayoría, que es este distanciamiento que queda en evidencia cuando se pretende levantar un programa ideologizado, muy de izquierda, un gobierno particularmente de izquierda, mucho más que los anteriores gobiernos, los que conocimos durante el periodo de la concertación. ¿Incluso en el primer mandato de la presidenta? Pero mucho más, claro. Porque muchos hablan del viraje a la izquierda. Pero eso es, y la integración del Partido Comunista así lo define. Y eso, naturalmente, una cuestión obvia, va a tender a generar un distanciamiento y algún grado de conflicto. Nosotros el conflicto lo analizamos, lo ponderamos, ni lo promovemos ni nos interesa. O sea, nosotros, por cierto, y no es discurso, no es cliché, a nosotros nos interesa que a este gobierno le vaya bien. De eso se trata esto. Nuestro rol es fiscalizar, contribuir, aportar, pero también hay que hacer el punto cuando uno ve que hay una coalición gobernante que tiene diferencias que parece que atentan muchas veces contra la convivencia interna. Yo creo que no debe ser fácil para Michelle Bachelet gobernar con tirones desde la Democracia Cristiana y tirones desde el Partido Comunista, por ejemplo, y con matices incluso al interior de los propios partidos, como bien decía Jorge, al interior de la propia Democracia Cristiana también se ven matices. Entonces sería una locura. ¿Volver a hacer oposición a la alianza? Yo creo que no alcanzaron en 4 años a perder el rumbo que traían. O sea, ellos yo creo que van a seguir siendo oposición. Es la esperanza.
me parece gracioso el ejemplo en todo caso. Cuando tú tienes todo este espectro que tenemos nosotros, es por el contrario, es como sentirse orgulloso. O sea, yo me siento orgulloso de pertenecer a esto y que seamos capaces de hegemonizar toda esta cosa y lograr acuerdos. A pesar de esas grandes diferencias que dicen... ¿Hoy día tienen algún acuerdo sobre la mesa? ¿Hoy día? Sería absurdo. Aparte del electoral, que lo que dijo Martínez. Sería loco pensar que tienen que estar todos absolutamente de acuerdo. Porque si no sería una dictadura y volvemos a la ideología de ustedes. No creo haber dicho eso. Lo gracioso y lo rico y lo enriquecedor de este asunto es efectivamente todas las diferencias que hay, pero que se juntan todas en función de un bien común. Y en este caso, en primera instancia, el bien común es ese programa de gobierno que hubo, que ya se cumplieron las medidas excepto la de las indígenas, porque se somete a lo que dice la OIT. Y que tienen su eje a 3 grandes reformas, y respecto a ninguna de ellas están de acuerdo. Entonces, claro, se aprecia la diversidad, se aprecia la tolerancia, pero pónganse de acuerdo para gobernar, por lo menos en las 3 reformas que son el eje. Lo que se ha tratado de hacer... Educacional, tributaria y... Constitucional, sí. Le falta la patita laboral, son 4. Que es lo que estamos hablando, lo que teníamos pensado hablar también, que tenía, sí, pero que tenía que ver con pero como 3 grandes reformas son esas las que anunció la concertación. Ya, vamos a dejar un poquito el tema. ¿Les ha costado volver a ser oposición o no? Para cerrar el tema. No es cómodo ser oposición. Los partidos políticos, la participación política está definida por la intención de acceder a la administración del Estado y orientarla de acuerdo a las convicciones y principios que nosotros representamos. Aquello se intentó hacer de la mejor forma durante 4 años. Los números hablan por sí solos. Fue un gobierno exitoso el de Sebastián Piñera. Y hoy día nos toca jugar un rol... exitoso para hacer crecer las diferencias. Un rol que conocían versus ¿quién? Ya, los invito a una pausa comercial y ya volvemos con más réplicas. No se vaya. ¿El parámetro es Venezuela? Que te vi por primera vez, el cielo se abrió y todo cambió. Fue como si te conociera bien, no hacía falta hablar de nada. Mejor será que te arrepientas de lo que dijiste ayer. No te pierdas una nueva temporada de Redes de Norte a Sur, de lunes a viernes a las 19 horas. Y el fin de semana, un capítulo especial de larga duración. Conéctate a Redes. No quiero usar mi talismán. Porque Chile es un país centralizado y queremos mejorarlo. Porque las regiones exigen un espacio para instalar sus temas. Porque necesitamos desarrollarnos de una forma más sustentable. Hablamos de emprendimiento, medio ambiente, identidad y realidad local. Como siempre, en Panorama 15, la voz de las regiones. ¿Cuándo es tiempo de decir lo que sientes? ¿Cuándo es el momento de expresarte? ¿Cuándo es el instante de reír o llorar? ¿Cuándo es la ocasión de aprender? ¿Cuándo es tiempo de vivir eso que quieres vivir? Vívelo hoy, porque hoy está lleno de posibilidades. PTR, vívelo hoy. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida privada. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality,
puros lesos. Las locuras de Eric Paul Hammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV8. Estamos de vuelta con nuestro último bloque de réplica. Vamos a dejar minutos para poder, porque algo había quedado encabezado antes de la pausa, de este que tú denominaste exitoso gobierno de Sebastián Piñera, lo avalan los números, pero parece que Jorge no estaba muy de acuerdo. Por ejemplo, solo para dar una cifra, el gobierno cerró el proceso de reconstrucción con un 98% de cumplimiento de las metas. Cuando asumió el nuevo gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo un nuevo levantamiento de las cifras que parece que no coincidían en parte, por decirlo de alguna manera, con esto. Rodrigo, cerrar un poquito lo que estaba diciendo que este exitoso gobierno del expresidente Piñera. Con la convicción de que cuando uno le habla a la Cámara no le está hablando a gente que se dedica a la estadística ni a las matemáticas, no le está hablando a habitantes del Gran Concepción que recorren el Gran Concepción, que fueron testigos y que sufrieron, obviamente. Que fueron testigos de un mega terremoto con un maremoto o tsunami en Talcahuano, y que hoy día pueden recorrer, por ejemplo, solo por ejemplo, el borde costero, Tomé, Dichato, Penco, Talcahuano, Coronel, etcétera, y ver cómo y cuánto se pudo hacer, y además en paralelo mantener una agenda de crecimiento. Sin duda, y por cierto, la región tiene desafíos que están pendientes. Tenemos una matriz productiva alicaída que es destruida. Destruida, sí, esa es la verdad, y esos son temas transversales en los que todos los partidos nos tenemos que poner de acuerdo y fijarnos una agenda de crecimiento, trabajar en torno a ella. En el tema energético también estamos con una situación adversa, compleja, que tenemos que resolver como región. En el bloque anterior aludíamos también a cómo es que van migrando nuestros profesionales a Santiago, y tenemos una tasa de cesantía hoy día regional que supera la media nacional, y con un énfasis particular en nuestra provincia y en comunas como Lota y Coronel en su máxima expresión. Y que nos sigue teniendo a la cabeza, lamentablemente, este ranking negro de... Y que podría ser superior, porque ayer estábamos conversando con compañeros de la Fundación Sol y manejaban un número que era cercano al 14% de cesantía en la región, porque incluyen a los jubilados. Porque resulta que tú te jubilas con las pensiones paupérrimas que se están recibiendo, y los viejos tienen que seguir trabajando. Y trabajan en condiciones precarias. Entonces no entran dentro de las estadísticas. Y esos viejitos, por ser jubilados, no entran dentro de la estadística de la cesantía. Es mayor incluso. Ahí hay un gran desafío, no solo para nosotros los que participamos de la actividad política, sino que también para los medios de comunicación y para la ciudadanía en general. Esta es una región que, teniendo el potencial natural, humano, etcétera, la verdad no le está yendo bien en la medida que debiera. Pareciera que estuvo mucho mejor orientada hace 60, 70 años atrás con el impulso industrial, con una industria que además practicaba la responsabilidad social, como ejemplos como Huachipato, Caupolicán, las propias textiles en la zona de Tomé, la petroquímica, etcétera. Hoy día la verdad muy alicaída, como decía, con la industria metalmecánica por el suelo, con la pesquería. Que se privatizó completamente en dictadura. La pesquería que no se resolvió en 20 años, y eso podríamos seguir dando vueltas. Seguramente, pero el problema lo tenemos hoy. El problema lo tenemos hoy, y tú ves la cesantía ahí, tú ves Huachipato cómo está completamente destruido, la pesca destruida en el suelo. Cuando fue el terremoto, lo primero que se hizo fue importar acero en vez de decirle a Huachipato que se pusiera en pie y empezar a producir el acero. O sea, la pesca con una distribución de las cuotas de acuerdo a criterios políticos y determinadas por los periodos. Con eso, o sea, imagínate la manifestación que hicieron el otro día los pesqueros industriales pidiendo por favorcito poder explotar la jibia, cuando antes la botaban y fueron a parar los puentes. ¿Y quién organizó esas manifestaciones? No fueron dirigentes sindicales, fueron dirigentes de pesqueras industriales. ¿Cómo se llama esto? Que estaban, los organizó la senadora de ustedes.
No. ¿Qué senadora, perdón? Tu senadora, bueno, no es tu senadora, pero igual es de tu color. Pero dejarlo claro que ella dijo que no. No puede decir que no, ella se pero está totalmente claro. Eso está totalmente pero claro. Que no tenía nada que ver en la movilización. Solo por curiosidad, en esa lógica, los demócratas cristianos son de tu color. Ya. Claro, me matas igual. Pero mi senador es el senador. El empate, parece, mi senador es el senador de toda la nueva mayoría en la región. Que ha hecho harto boche con el tema de la pesca, pero pareciera que es mucho ruido y pocas nueces del senador Navarro con este tema y otros. Pero el tema de la pesca en particular. El tema de la pesca es gravísimo. Es gravísimo. Y mira cómo tiene la región y mira cómo tiene Talcahuano. El otro día un compañero fue a un seminario en Serena y se quiso presentar. Soy tal y vengo de Talcahuano, primer puerto militar pesquero industrial. Chuta, no, ya no tenemos pesca. Primer puerto militar industrial, no tenemos industria. Vengo de Talcahuano y ya no tenemos nada. No, si en eso vamos a convenir, por cierto. Por cierto, es una de las grandes preocupaciones que debe tener la región. Cuando se habla de Talcahuano, se habla de los pescadores, habrá quienes se equivoquen y piensan que la actividad pesquera afecta solamente a la gente que se dedica, se levanta todos los días a pescar. Víctima de todas estas situaciones, Talcahuano y el Gran Concepción en su totalidad. Toda la industria asociada a Talcahuano, a la pesca, a la manufactura, a la producción, a la exportación e importación, hoy día está tremendamente castigada. Entonces, repito, aquí falta voluntad, ha faltado voluntad durante todos los gobiernos, la verdad que es transversal para ponernos de acuerdo y fijar los grandes desafíos de la porque quizá el problema de fondo no es regional, la región ha sido víctima de este tema, pero no es un problema regional, sino que es un problema de país y tiene que ver con los tratados de libre comercio. Sí, yo lo planteo desde el punto de vista que es difícil esperar que desde Santiago nos vengan a resolver el problema. Yo entiendo o espero que la iniciativa surja a nivel regional. Hoy día tenemos un consejo regional integrado democráticamente, con consejeros que fueron electos. Nosotros esperemos que estén a la altura del desafío y por lo menos los nuestros yo entiendo que están y espero que estén a la altura de las circunstancias. Puede ser. Ya, vamos a dejar los últimos minutos para hablar un tema que durante la semana causó, en algunos, por decirlo de alguna manera, polémica, este tema de el acuerdo del reajuste del sueldo mínimo que se ha venido discutiendo hace ya varios años. Primero, y muy breve, ¿en cuánto debería fijarse el sueldo mínimo? Idealmente. Hay una propuesta anterior a esta que durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, circunstancia que la señora Evelyn Matei era ministro del Trabajo, que hacía un planteamiento de 250.000 pesos. La verdad, uno debiera sonrojarse al hablar del salario mínimo, al poner montos. De verdad que hay montos que pudieran ser irrisorios en circunstancias que 250 lucas son la propina que alguien puede dejar en una cena, ¿cierto?, por ahí o gastarla en alguna... Propina que podría dejar Farcas, porque no creo que más del 50% del país no podría. Pero por lo menos un 1% lo podría hacer. Ese 1% dueño del país seguramente se le hace lujo. Que lo podría hacer sin ningún problema. Entonces, hay un tema en lo que vamos a coincidir, Jorge, en cómo resolvemos esta brecha que hay, que es el problema de fondo. Entonces, poner un monto ya es difícil. Y si fuera por dar alguna señal de monto, yo te digo que ahí hay una, y durante los 4 años del gobierno del presidente Piñera, el reajuste alcanzó un 8%, ahora va a promediar un 1%, un 3% anual, lo que es bastante inferior, es casi un tercio del incremento. Si hoy día tú me dices dónde compras tus calculadoras. Si hoy día tú ves el proporción, sí, que el factor IPC es tema, entonces si sube el costo de la vida y tú subes el sueldo. Lo que pasa es que prefiero quedarme con la sonrojada. Cuando tú empiezas con tu opinión ahora y hablas de sonrojarse y que no hay que hablar del monto, prefiero quedarme con eso más que quedarme con las cifras. Creo que lo dijo Bárbara. Estoy analizando las cifras, no las estoy proponiendo. Porque ¿por qué te digo? Porque caer en la chimuchina del 3%, el 6%, el 8%, que yo di más, que yo di menos, son números. Son números engañosos que para lo único sirven es para engañar a la gente. Hoy día, exclusivamente para engañar a la gente. Hoy día, ¿cuánto el reajuste? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hablar? Primero, se hizo un gran acuerdo. La CUT, la única central... ¿Tú lo compartes? Sí, completamente. Que tiene una representación. No hablemos de representación porque eso tiene que ver con la atomización del movimiento sindical y eso es culpa de la dictadura. Fácil, un sondeo mañana de TV8, micrófono en la calle a 10 trabajadores. ¿Cuántos se sienten representados por la CUT? Si son más de 5, la verdad aquí tendrías toda la razón. Tengo la razón cuando digo que el movimiento sindical no está atomizado. Así como a nadie representa. El día que usted me demuestre que usted ha participado en un sindicato y que usted ha tenido un sueldo mínimo, conversamos. Mientras tanto... ¿El resto que ha marginado el debate? Lamentablemente. ¿Cuánta gente es afectada por el sueldo mínimo?
Tú mismo lo dijiste, ¿cuánta gente vive del sueldo mínimo? Jorge, si ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que hablar, Sí. hay que hablar del famoso sueldo ético que instaló creo que la Iglesia. El sueldo ético. O sea, Que está harto lejos de ser el sueldo mínimo. Que está harto, harto y lejos. recordémosle a la gente, por si usted no sabía, señor, en la casa, eso no se discute. aumentó en 15.000 pesos. Eso no se discute. Pero ¿qué es lo bonito, doña Bárbara y doña ¿qué es Michelle lo que bonito de este acuerdo? Lo podría leer porque se La puede señora descargar. Juanita de harto tiempo atrás. La señora Juanita Ahora está de jubilada. estar como abuelita, ahora jubilada, claro. No, la hay que señora buscar, Juanita, hay que buscar a la nieta de la señora Juanita para conversar con ella. Ya, pero El acuerdo del- el bueno, acuerdo- o sea, es bueno, son 15.000 pesos, pero a ver, Pero ¿cuál es la gracia que viene? Viene con, el acuerdo no es 225.000, chao, firmaron todo. El acuerdo es un documento, primero. No es, y tiene varias patitas. ¿Qué patitas tiene? Tiene una progresión, un aumento que en 18 meses llega a 250.000 pesos. Y eso está listo. El 1 de enero del 2016 estamos con 250.000 pesos. Y eso está hecho. cosa que se aspiraba hace años. Claro, Hace años o sea, se esperaba llegar a es los una- 250.000 pesos. Cuando lo propuso Matei y, no siendo, y fue ninguneado. fíjate, no siendo muy partidario de los Paradójico. bonos y del sistema subsidiario, se aplaude, por ejemplo, la medida de que el famoso bono marzo Asistencialismo puro. sea asistencialismo, por lo menos se aplaude Estado que ya de no bienestar- sea Estado de bienestar, el mismo que ya- fracasado en Europa. Se aplaude que ya no sea una herramienta de discusión política para que uno u otro bando se aplauda y se eche las flores de decirlo. De aquí para adelante es ley. ¿Te fijas? Eliminando el factor de que no me gusta el asistencialismo, pero por lo menos está ahí. Este tema del sueldo mínimo hoy, con el acuerdo que logró la CUT, lo que hace es eso, eliminarlo de la discusión política, decir ya está firmado y está listo y lo tenemos ahí y de eso no vamos a discutir más. ¿Y qué otra cosa viene en ese acuerdo? Una comisión que se tiene que reunir y tiene que hablar precisamente de lo ético, precisamente del asistencialismo, de qué es lo que tenemos que tener ahora como sueldo, de qué es lo que tenemos que tener, y por eso me pegaba la manito. Vamos a estar atentos a ver quiénes son la comisión. ¿De quién son parientes los Porque miembros de esa estábamos comisión y hablando del cuánto van a trabajo ganar? precario, ¿Y porque cuánto no van a ganar? podemos seguir, por ejemplo, con la política del empleo. Y en política de No empleo, podemos y en seguir, política de por empleo, Jorge, ejemplo, ¿qué tiene planteada la después nueva del- mayoría? Después del ¿Qué hay en el terremoto, programa en cuando empleo? llegaban los militares y la OMIL y ponían a gente a barrer las calles. No estoy hablando de trabajo que dé vergüenza barrer las calles, pero digo que cuando tenían a gente barriendo las calles lo contaron como trabajo para las estadísticas y dijeron que habían ¿Cuál es la política de empleo hoy día de la que nueva habían mayoría? cumplido con una estadística y habían dicho ¿Qué su se viene? promesa de 1 millón de empleos, pero no puede ser un empleo precario. Jorge, y ese es el tema. ¿Qué se Y viene con este acuerdo que viene aquí, para con que se este entere la acuerdo que opinión está pública? firmado por la CUT, lo que se propone y lo que se logra de alguna forma es efectivamente avanzar a eliminar el trabajo precario. Sacándole a la misma billetera. Mi pregunta es, uno, ¿cómo le echamos luquita a la billetera fiscal? Aparte de la reforma... Ahí te va a doler más todavía. Ahí te va a doler más todavía. A lo mejor no voy a tener mucho aplauso. ¿Pura reforma tributaria? ¿Pura reforma tributaria? Esa es una pata. Robin Hood. Esa es una pata. Sí, sí, el discurso suena suena interesante. Pero Y la en, otra tiene que ver política con de empleo, ¿cómo hacemos y para ahí crear se supone empleo? que tú me vas a dar la razón. Y ahí es donde viene lo que estábamos hablando antes, que es potenciar la producción nacional. Porque cuando decimos que la región está... Creo que eso cerrar la frontera, salvaguarda, ¿qué es lo que es? Fíjate que hay países, por ejemplo, que tienen empresas donde ¿Y eso está en el para programa, un auto, está en el programa de la concertación? hay un de la nueva auto y mayoría? necesita 100 piezas, ¿somos capaces de hacer las 100? No, somos capaces de hacer 50, ya. Hagamos ¿Y en 50, eso que estamos de acuerdo está en el programa? generamos empleo y el resto lo traemos. Eso es parte de la discusión que tiene también y está en el acuerdo. Y en estos 100 días han dicho Y algo en está, torno a y eso. está en el acuerdo. Está en el programa. Y como estamos hablando del acuerdo de la CUT, y estamos hablando del acuerdo que firmó Bárbara Figueroa con la CUT para lograr el sueldo mínimo, está amarrado precisamente también eso. La matriz que genera dentro del país es la mano de obra. Y ahí está el cuento. Entonces Porque si no- la reforma de productividad se va a fijar en torno al acuerdo sueldo mínimo de doña Bárbara con doña Michelle. Y fíjate que No más está en el encima programa. estoy en una posición defendiendo a la CUT. Curioso. Es que yo soy dirigente sindical, entonces también me puedo dar ese lujo, porque yo también estoy en la calle, yo también estoy en manifestaciones. Te cuento que después tengo que ir a la farmacia Cruz Verde, que está en huelga a nivel nacional también, y son 800 trabajadores que están ahí, a todos nos suben los precios y ahí están los viejos votados. ¿Y en qué le contribuyen ustedes? ¿En qué están contribuyendo ustedes con la farmacia Cruz Verde? Con la farmacia Cruz Verde, por lo menos les estamos pasando las instalaciones de mi federación, ¿Ya? para que por lo menos vayan a hacer su No, colación, claro, porque claro. más encima está lloviendo, ha sido súper complicado. Ya. Cosa que no pudimos hacer con los hijos de Embonor, Sí. los peonetas de Coca-Cola, que al final se terminaron bajando. Y uno de los acuerdos es también la potenciación de la negociación colectiva, la eliminación de los reemplazos en huelga, que es lo que tiene destruido el movimiento sindical. Dígame.
Iba a ponerles un tema, pero se nos acabó el tiempo. Lamentablemente hemos tenido un programa bastante entretenido. Nos salimos un poco de la pauta que teníamos, pero sin duda ha estado bastante interesante esta discusión política. Quiero agradecerles a Jorge que haya estado con nosotros, a Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros y haber compartido con la gente en su casa también distintos temas que a usted le interesan. Nosotros nos despedimos y por supuesto nos reencontramos en una nueva edición de Réplica. Temporada de Redes de Norte a Sur por tu canal local, de lunes a viernes a las 19 horas. Y el fin de semana, un capítulo especial de larga duración. Conéctate a Redes. ¿Cuándo es tiempo de decir lo que sientes? ¿Cuándo es el momento de expresarte? ¿Cuándo es el instante de reír o llorar? ¿Cuándo es la ocasión de aprender? ¿Cuándo es tiempo de vivir eso que quieres vivir? Vívelo hoy, porque hoy está lleno de posibilidades. BTR, vívelo hoy. Porque Chile es un país centralizado y queremos mejorarlo. Porque las regiones exigen un espacio para instalar sus temas. Porque necesitamos desarrollarnos de una forma más sustentable. Hablamos de emprendimiento, medio ambiente, identidad y realidad local. Como siempre, en Panorama 15, la voz de las regiones. Go, go. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida privada. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality, puros lesos. Las locuras de Eric Polhammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV8. Que te vi por primera vez, el cielo se abrió y todo cambió. Fue como si te conociera bien, no hacía falta hablar de nada. Mejor será que te arrepientas de lo que dijiste ayer. No te pierdas una nueva temporada de Redes de Norte a Sur, de lunes a viernes a las 19 horas. Y el fin de semana, un capítulo especial de larga duración. Conéctate a Redes.